ministrando tanto el día sábado como el día domingo en aquella ciudad y vamos a estar haciendo evangelismo, tareas evangelísticas y también ministrando en la iglesia. Así que pedimos que puedan estar orando por ese viaje. Vamos a estar el viernes, viajamos mañana y vamos a estar trabajando el sábado y el domingo. Así que pedimos oración no solamente por San Antonio Este, por la vida de Facundo, de Juliana, de Pierito, que está en la panza todavía, pero ya está llegando a la recta final de la iglesia, sino también por Viedma y por la familia Lemos, a los cuales también esperamos ver el fin de semana allá en San Antonio. Así que oren por lo que, no solamente por lo que vamos a estar haciendo nosotros, o por lo que va a estar haciendo Dios a través nuestro, que eso va a ser mejor, sino también por las obras en aquel lugar y por lo que Dios ya está haciendo y va a seguir haciendo después de que nosotros dejemos ese lugar. Así que les pedimos, les encargamos las oraciones. Bien, Efesios capítulo 4, estamos estudiando el pasaje que va del versículo 1 al 16. Es la unidad de pensamiento, la hemos tomado, la hemos leído varias veces en las distintas predicaciones y luego la hemos ido fragmentando para estudiarla por partes. Hoy vamos a centrarnos en el versículo 12 parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque ya lo abordamos la última predicación, pero vamos a estar tocando el 12 y el 13, ¿sí? Vamos a quedarnos en el 13 hoy y gran parte del mensaje va a rondar alrededor de lo que dice el versículo 13, pero quiero que leamos, ¿sí?, la unidad de pensamiento para entrar en el contexto y esto implica los primeros 16 versículos. Así que leemos los 16 versículos, oramos y luego ya nos metemos de lleno en el mensaje. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y aquí ojo porque vamos a estar estudiando estos versículos 2 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, oremos, ¿sí? Padre, te damos gracias. Eres bueno y misericordioso y nos has traído a este lugar para hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, te pido que tú me des la gracia de ser fiel en transmitir lo que tu Espíritu Santo inspiró y que también nos des oídos para oír lo que este Espíritu Santo, tu Espíritu, habla
a la iglesia con claridad en este tiempo. Sabemos que tu palabra viene para edificar, para consolar, para confortar. Y queremos que haya cabida en nuestros corazones. Abrimos nuestros oídos, pero también abrimos nuestro corazón para que tú puedas obrar en nosotros. Transfórmanos, guíanos, dirígenos hacia donde tú quieres, Señor, a través de la instrucción firme y segura de tu palabra. Nosotros te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando, como dijimos recién, y como leímos estos versículos que constituyen una unidad de pensamiento y que tienen tres conceptos claves que tienen que ver, y Pablo le está hablando a la vida de la iglesia, y tiene que ver con la unidad, con la diversidad y con el crecimiento. Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia, habla acerca de la diversidad de la iglesia y habla también acerca de el crecimiento de la iglesia. Hemos tratado nosotros acerca de la unidad cuando hemos abordado los primeros versículos. Hemos hablado el jueves pasado, no, el anterior, acerca de lo que es la diversidad. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca del crecimiento, o por lo menos el pasaje o la subdivisión que nos habla acerca del crecimiento. Fíjense que Pablo dice que el Señor Jesús dio dones a la iglesia, estos regalos que dio a la iglesia y que están descritos a través de oficios en el versículo 11, donde habla de constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los dio con un propósito, con un fin específico. ¿Cuál es el propósito de estos oficios dentro de la iglesia? Bueno, la respuesta nosotros la tenemos en el versículo 12, cuando dice, a fin de perfeccionar. Y hemos dicho nosotros que la palabra perfeccionar tiene que ver con capacitación. Están puestos, vamos a hablar de los pastores, y reduzco a los oficios en el tema del pastorado porque es quizás con el cual más en contacto están. Han puesto a los pastores, el Señor los ha puesto para perfeccionar, es decir, capacitar. ¿A quiénes están puestos para capacitar? A los santos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los santos? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, cada hijo de Dios es un santo, una santa. ¿Por qué? Porque el concepto de santidad tiene que ver con ser separados. La palabra santo significa separado, cortado. Dios nos tomó a nosotros del mundo y nos separó para su servicio, para su gloria, para su adoración. Nosotros somos santos entre tanto y cuanto hemos sido consagrados, separados del mundo y consagrados para el servicio a Dios en Cristo. Así que, aunque todavía nosotros en muchas áreas de nuestra vida necesitamos mostrar la santidad, en un concepto posicional nosotros hemos sido separados y apartados. Por eso es que la Biblia llama a cada hijo de Dios como santo y santa. No vamos a llegar a ser santos. Mientras algunos santifican después de la muerte, la Biblia nos santifica en vida. Cuando nosotros nos convertimos, pasamos a ser santos. Y la Biblia nos dice aquí que los oficios dentro de la iglesia están para perfeccionar, capacitar a los santos. ¿Cuál es el propósito? El Señor dio estos dones a la iglesia. Estos dones a la iglesia fueron dados con el propósito de capacitar, de perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es el propósito de ese perfeccionamiento? ¿Cuál es el propósito de esa capacitación? Bueno, el versículo 12 nos da la respuesta. No tenemos que ser muy creativos, sino tenemos que ir y leer. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son, según el versículo 12, los que cumplen la obra del ministerio? Los santos.
Los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, fueron dados a la iglesia para capacitar a los santos, para que los santos, ¿sí?, para que vos puedas cumplir la obra del ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa servicio. De una manera, todo cristiano está llamado al ministerio. Y por ahí tenemos que desterrar la idea de que el ministerio está reservado para algunos pocos. Porque en un lenguaje cristiano, evangélico, cuando hablamos del llamado al ministerio, pensamos en estos oficios que se mencionaron antes. Tiene un llamado al ministerio porque va a ser pastor. Tiene un llamado al ministerio porque va a ser evangelista. Va a ser un misionero. Entonces, él está llamado al ministerio, pero yo no. Porque yo tengo una profesión, yo tengo un oficio, yo atiendo un negocio. Yo no estoy llamado al ministerio, pero aquel sí recibió el llamado al ministerio porque recibió un llamado de misionero a la India. Entonces él tiene un llamado al ministerio y yo no. Él tiene un llamado al ministerio porque sabe cantar y toca un instrumento, entonces tiene un ministerio en la iglesia de la alabanza de adoración, pero yo no tengo un llamado al ministerio. Porque yo en realidad vengo a la iglesia, participo de la reunión, pero luego me voy a mi casa y tengo mi trabajo. Y es como que compartimentamos lo secular con lo espiritual. Y pensamos que el llamado al ministerio tiene que ver con los oficios de tiempo completo o dedicación a algo que se hace durante el horario de reunión. Y aquí la Biblia nos dice que los santos cumplen la obra del ministerio. O sea, que todo cristiano está llamado al ministerio, porque todo cristiano está llamado al servicio. El Señor se presentó a sí mismo como siervo. El Señor se presentó a sí mismo como aquel que vino a servir y no a ser servido. Siendo Señor y Maestro, le lavó los pies a los discípulos, que era la tarea del menor de los siervos, y le dijo a sus discípulos: ustedes lávense los pies unos a otros. Es decir, sírvanse unos a otros. Porque la grandeza en el reino de Dios consiste en el servicio. Pablo viene hablando de la unidad de la iglesia y de la diversidad. Y no son dos términos que se contraponen, sino que son dos términos bien unidos, porque Pablo presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en la figura del cuerpo nosotros podemos encontrar el concepto de la unidad, porque es un cuerpo, pero también de la diversidad, porque siendo un cuerpo tiene muchos miembros, distintos órganos y distinto funcionamiento. Cada órgano y cada miembro cumple un rol, pero están dentro de un mismo cuerpo. Así también la iglesia, somos una iglesia, somos uno en Cristo, pero a cada uno Dios le asignó un lugar y le dio los recursos y le dio las capacidades y la influencia y todo lo que necesita para cumplir la tarea que Él le dio. Pero si algo tenemos que entender es que todos estamos llamados al ministerio, porque todos estamos llamados al servicio. Vos en un lugar y la persona que tenés al lado tuyo en otro lugar. Uno de una forma más visible, más pública, y otros quizás en una forma más privada, más en lo secreto. Uno en un contexto de la iglesia reunida, como en ese lugar, y cumpliendo alguna función específica mientras el grueso de la congregación viene a ser capacitado y a adorar al Señor. Y otros quizás cuando la iglesia se dispersa fuera del templo, en su casa, en su barrio, en su trabajo, en su escuela, a través de su profesión, a través de el llamado que Dios le dio. Porque vuelvo a repetir, Dios no solamente llama a las personas para que se preparen para servir en un ministerio como, ya le digo, pastor, misionero, evangelista. Dios también te puede llamar para que cumplas una profesión afuera de la iglesia. Y ese va a ser tu llamado. Y en ese lugar vos vas a poder servir al Señor. En ese lugar vas a poder ser luz.
En ese lugar vas a poder ser sal. En ese lugar el Señor quiere usarte con gracia, con unción, con el poder del Espíritu Santo. El servicio no se resume solamente a lo que nosotros podemos hacer en las 4 paredes de la iglesia durante el horario de reunión. Y esto vale aclararlo porque hay gente que todavía lo entiende así. Yo me acuerdo de una persona que siempre decía, ay, pastor, yo quiero servir. Y cuando decía servir era, no sé, abrir la puerta, o estar acomodando las sillas, o pasar la bolsita de la ofrenda. Era eso el servicio. Y como no se le asignaba cumplir con una de esas funciones, medio que refunfuñaba, porque no me dejan servir. Es que ese servicio está limitado para pocos. O sea, nos gustaría que todos abran la puerta, pero si todos abren la puerta, ¿quién se la abre? O sea, ¿quién entra? Alguien tiene que entrar. Si todos quieren acompañar y acomodar a la gente, alguien tiene que sentarse. Entonces, hay un lugar limitado para servir. Y está genial, y gracias a Dios que la gente lo hace durante la reunión, y hay gente que se prepara para hacerlo, y está buenísimo. Pero el mayor servicio se hace afuera de la iglesia. El mayor servicio es afuera. Entonces necesitamos nosotros ser capacitados para la obra del ministerio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero de una u otra manera tenemos que entender de que todos estamos llamados al servicio, todos estamos llamados al ministerio. Dios no tiene miembros inútiles en su cuerpo. Dios no tiene miembro de repuesto, de sobra, por si alguno falta, bueno, lo tengo ahí. No, todos los miembros en el cuerpo de Cristo tienen un lugar, tienen una función y tienen dones que el Espíritu Santo da para que puedan cumplir esa función. La tarea que tenemos en conjunto es tratar de descubrir cuál es tu lugar, es tratar de ver cuáles son los dones con los cuales el Señor quiere usarte. Es que juntos podamos descubrir eso, pero que la obra del ministerio no sea llevada adelante por algunos pocos. Porque así como a veces entendemos que el servicio es dentro de la iglesia, otros también entienden que la tarea del ministerio está reducida solamente a los pastores o a los líderes. Entonces, son ellos los que tienen que hacerlo. Y en realidad, si nosotros sostenemos este pensamiento, estamos limitando el crecimiento de la iglesia y estamos yendo en contra del diseño de Dios para la vida y la obra de la iglesia. Porque Dios no lo diseñó así. Dios diseñó a algunos para capacitar a los santos para que los santos cumplan la obra del ministerio. Si nosotros vamos a que solamente los pastores lo hagan o los líderes lo hagan, lo que estamos haciendo es reduciendo todo el trabajo a unos pocos. Y nosotros no estamos llamados a hacerlo todo. Y no solamente que no estamos llamados a hacerlo todo, sino que no podemos hacerlo todo. Y aparte, ni siquiera sabemos hacerlo todo. No se trata simplemente de ser incapaces, es que somos ignorantes de muchas cosas porque Dios no nos llamó a hacer todo. Pero a vos te llamó a cosas específicas. Y para esas cosas específicas te da dones específicos. Para esas cosas específicas también te permitió atravesar por experiencias específicas que te capitalizaron para poder llegar a servirle de una forma que yo no puedo hacerlo. Lo mismo es a la inversa. Dios pide cosas específicas para mi vida y me capacita de forma específica para que yo pueda servirle como Él quiere en el lugar que Él quiere. Y si vos querés venir a mi lugar, quizás no tengas lo que se necesita para hacerlo. No porque yo sea un superhombre o porque a vos no te dé, sino porque tampoco es mío, es la gracia de Dios. Como si yo quisiera hacer tu trabajo, no podría, lo haría mal, se notaría, nos daríamos cuenta que no encaja. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con el cuerpo. Ustedes vieron que hay gente que por alguna malformación o por algún accidente no tiene los brazos. No sé si han visto a personas pintar con los pies. Pintan mejor que yo con las manos. No se necesita mucho para eso, pero uno ve que yo hace muchos años veía una mujer que se manejaba con los pies. Iba al supermercado, agarraba las latas de arveja, las ponía con los pies. Y era extraño para el cajero, ¿no? Porque vas a recibir y te ponía las cosas con los pies.
Pero ella se manejaba así porque tenía los brazos y en un ejemplo de superación mostraba lo que ella podía hacer. Lo puede hacer, lo podía hacer, pero los pies no están diseñados para eso. Lo tenía que hacer, ¿por qué? Porque no tenía los brazos, porque no tenía otra manera de hacerlo. Entonces, la iglesia puede hacer algunas tareas, o alguno puede hacer alguna tarea que no está llamado a hacer. Puede hacerlo, pero se nota que no es su lugar. Se desgasta. No está creado, diseñado para eso. Le cuesta, tiene sus limitaciones. Entonces nosotros necesitamos entender cuál es el lugar, cuáles son los dones y entender que yo tengo una función, que Dios está esperando que yo cumpla con la obra que tengo en el ministerio. Así que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y la obra del ministerio, mi servicio, tiene que redundar ¿en qué? En lo que dice al final del versículo 12, en la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que usa edificación como si fuese un edificio, pero luego habla del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de estas dos analogías y aquí las complementa. Un edificio y un cuerpo. Y él siempre compara a la iglesia con esto, con un edificio y con un cuerpo. La Biblia nos dice que nosotros trabajamos para la edificación de la iglesia. El llamado tuyo es para que vos puedas funcionar de tal manera que la iglesia sea edificada. ¿De quién es responsabilidad la edificación de la iglesia? Tuya, de nosotros. Dijeron, claro, vamos a generalizarlo, porque si depende solo de mí no quiero, mejor de nosotros. Es mía, es tuya, claro que es nuestra. Es de nosotros, porque el crecimiento de la iglesia, y esto de lo que Pablo está hablando, tiene un condimento corporativo. Crecemos como cuerpo, en conjunto. Y esto es otra cosa que también nosotros necesitamos corregir algunos preconceptos, porque a veces pensamos que lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual es individual. Es yo y Dios. Y es mi crecimiento espiritual. Pero según lo que nosotros vamos a ver acá, hay un aspecto, lógicamente, en donde yo puedo crecer de forma individual, de forma personal, en mi relación con Dios, pero mi crecimiento no va a ser integral, no va a ser completo a menos que sea un crecimiento corporativo. Y esto quiere decir que a menos que sea en relación con el cuerpo. Porque Dios nos llama a nosotros a crecer juntos como iglesia. No puedo yo desentenderme del crecimiento de mis hermanos, del crecimiento de mi comunidad. No puedo yo aislarme y desinteresarme de lo que pase con el que está al lado. Si yo quiero realmente crecer, voy a tener que aprender a crecer como iglesia, a crecer como cuerpo. Eso implica yo descubrir mi lugar, empezar a accionar en los dones que el Espíritu Santo me dio, en cumplir la obra del ministerio que Dios puso en mi vida, pero entender que tanto los dones, el ministerio, el llamado están en relación con la iglesia, que no es independiente. Mi llamado no es independiente, tu llamado no es independiente, tu llamado es un llamado del cuerpo, porque sos miembro del cuerpo. No es que la mano hace lo que quiere y corta sola y se va porque recibió un llamado para ser misionero, dijimos voy a India. Bueno, también la mano se va a la India. Y el cuerpo ni enterado estaba. Es un llamado que afecta a la iglesia. Y lo que Dios está dando es en relación también con el cuerpo. Entonces, tu ministerio tiene que edificar a la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. No podés desvincularte del cuerpo de Cristo porque haciendo eso tampoco vas a crecer, pero tampoco podés desinteresarte del hermano porque si tu hermano no crece, tu crecimiento también está estancado porque crecemos como cuerpo, crecemos en conjunto. Este es el diseño de Dios. Si no crecemos como iglesia, no vamos a crecer de forma integral. Por eso es que el versículo 13, fíjense, dice: hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Tenemos un llamado al ministerio todos. Tenemos algo para hacer. En distintos lugares, en distintas maneras, distintas funciones.
Nuestra tarea tiene que servir para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la meta? Que la iglesia crezca. El crecimiento de la iglesia es nuestra meta. Nosotros nos dirigimos hacia ese propósito. Ahora, el crecimiento de la iglesia tiene distintas aristas. El crecimiento de la iglesia puede ser un crecimiento en cantidad, y esto implica que más personas sean añadidas a la iglesia, que haya más miembros, que haya más personas que conformen a la familia de Sanidad para Naciones, pero también el crecimiento, y este es el crecimiento del cual Pablo está hablando en este pasaje, tiene que ver con la calidad de los miembros, con la madurez de los miembros. No con el crecimiento numérico, con la cantidad, sino con el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. Y nosotros trabajamos para las dos cosas. Trabajamos para un crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque queremos que más personas conozcan a Cristo. No lo hacemos para tener una iglesia más grande. Porque hay quienes trabajan simplemente para poder contar una membresía más grande y sacar pecho y decir nuestra iglesia es de tantos miembros. Y esa no es la motivación correcta, no es lo que nosotros buscamos. No es una motivación sincera para ir a hacer evangelismo. Simplemente tener una iglesia más grande. La motivación es que más personas puedan conocer el evangelio. Más personas puedan encontrar salvación. Más personas puedan encontrar perdón. Y cuantas más personas vengan a los pies de Cristo, más contentos nos vamos a poner nosotros. Nos ponemos contentos cuando la iglesia se llena, cuando vienen personas nuevas, cuando gente quiere conocer a Dios. Nos ponemos contentos. Ojo, también tenemos que ponernos contentos cuando servimos al Señor y quizás no vemos frutos visibles, porque nuestro gozo no está puesto en simplemente si viene o no viene. Nuestro gozo está puesto en ser hijo de Dios. ¿Sí? Bien, buen siervo y fiel. El Señor nos va a llamar a nosotros como siervos y como fieles. Estamos para el servicio y para ser fieles de lo que Él nos pidió. Quizás predique toda tu vida y no se convierta a nadie. Quizás evangelices y testifiques y lleves un testimonio intachable en tu trabajo y nadie venga a la iglesia y decir, ¿qué estoy haciendo mal? No. Vos estás haciendo lo que Dios te pidió. El resultado queda en Él. Él es el que obra. Entonces, pero no podemos negar que cuando, un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay gozo en los cielos, ¿cómo no va a haber gozo en la tierra? Si gente viene a la iglesia, nosotros nos ponemos muy contentos porque hay gente que está conociendo a Dios. Así que hay un crecimiento numérico, trabajamos para eso, y para eso también hay gente que tiene dones y tiene gracia y tiene esta habilidad dada por Dios. Por eso están los evangelistas, por eso están aquellos que agarran una conversación de cualquier cosa y en 2 segundos le están presentando el evangelio. Y vos decís, ¿cómo hizo? Porque estaba acá y de repente ya lo tiene ahí, están orando, hacen un llamado al altar. Y vos decís, ¿cómo tiene esa gracia de predicar tan rápido? Vos estás orando, ayunando, para si quiere invitar a la iglesia a un amigo, y él en 2 horas te lo evangelizó y ya el domingo lo está bautizando. Y es impresionante. Hay gente que tiene gracia para eso. Todos estamos llamados a predicar el evangelio, todos estamos llamados a testificar de Cristo, pero hay gente que tiene un don especial para eso. Y que vos lo ves que trae siempre gente, siempre viene con alguien. Y gran porcentaje de la iglesia responde a que esta persona estuvo testificando afuera. Tiene gracia dada por Dios, no es su habilidad natural. El Espíritu Santo lo llamó para eso y está cumpliendo su ministerio en ese lugar. Entonces, trabajamos para que más gente conozca. Pero si nosotros nos quedamos en llenar la iglesia, pero no trabajamos en un crecimiento más profundo, un crecimiento que tiene que ver con la calidad, la madurez, el crecimiento espiritual de los que entran a la iglesia, vamos a estar en problemas. Vamos a tener una iglesia inmadura, vamos a tener una iglesia inestable, vamos a tener una iglesia quizás como aquella semilla que fue sembrada entre espinos y que creció rápido, pero de repente vino el sol de la prueba y como no tenía raíces, se secó. Entonces necesitamos trabajar
en la calidad de los creyentes, en la madurez de los creyentes. Gran parte nos toca a nosotros, los pastores, de enseñar la palabra de Dios. De que cuando nosotros nos reunamos en este lugar, yo no los tenga simplemente divirtiéndolos, contándoles algunas anécdotas graciosas y tocando las emociones y simplemente buscando suplir necesidades temporales e ir detrás de urgencia. El llamado nuestro es a capacitarlos, a prepararlos en la palabra, a enseñarles, a darles herramientas para que ustedes vayan a la palabra de Dios y Dios también pueda hablarles a ustedes y ustedes puedan interpretar correctamente las Escrituras. Nuestro llamado es a capacitar, a perfeccionar y a buscar la madurez, pero no es tarea nuestra solamente de los pastores, es tarea de todos. Y fíjense que Pablo está haciendo énfasis en este crecimiento de madurez espiritual y dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Este hasta habla de un proceso. Tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que estar dispuestos como una herramienta a la mano de Dios hasta que todos lleguemos. Este todo llegar, habla de decir hasta que alcancemos la meta, hasta que el barco llegue al puerto, hasta llegar al destino tenemos que estar trabajando todos. Y este destino va a llevarnos toda la vida, porque es cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios o cuando Cristo venga a buscarnos. Porque la meta hacia donde nosotros nos dirigimos, el versículo 13, está puesto en las siguientes palabras, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tiene que ver con una etapa de perfección, de gloria. Y eso se logra cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Mientras tanto, tenemos que ir creciendo. Mientras tanto, tenemos que ir progresando. Pablo escribió la carta a los Filipenses un poco después de Efesios, y cuando le escribió a los filipenses, él les dijo, todavía no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. El camino hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual, es un camino que lleva toda la vida, pero que siempre tiene que ir en aumento, siempre tiene que ir en progreso. Tenemos que trabajar para que la iglesia crezca. Tenemos que trabajar para que la iglesia madure. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual y cómo lo medimos de alguna manera? Porque el crecimiento físico, no sé si a ustedes cuando eran niños se lo hicieron, a mí sí, y era algo que me entusiasmaba, era ponerme, no sé, en una pared o en el marco de una puerta y medirme la estatura y a los meses o al año volver al mismo lugar y que me midan y ver la diferencia de lo que había y de lo que hay hoy. Cómo había crecido 3 centímetros, 4 centímetros, más alto. Fui creciendo. Se midió por centímetro y se notó que hubo un crecimiento. Y cuando ¿algunas hicieron eso? ¿A ustedes con sus hijos? Bien, porque la cara no lo reflejaba, pensé que me estaba mirando como decir, qué cosa extraña. Pero es más común de lo que pienso. ¿Cómo salías cuando vos veías que habías crecido? O cuando vos se lo hiciste a tus hijos, y tus hijos vieron que crecieron, todo entusiasmado. El que creció, porque el que no crecía estaba después pateando piedritas, se iba caminando. Pero vos te ibas a decir, crecí. Estoy más grande, estoy más alto. Ya claro, llega un momento que ya el crecimiento ya no empieza a cambiar de dirección. En otro sentido uno dice, no, saquen el centímetro de acá, no queremos medirnos más. Pero el crecimiento era algo que nosotros buscábamos, que anorábamos y que lo medíamos con 1 centímetro. ¿Cómo se mide el crecimiento espiritual? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuál es la medida objetiva para saber si estoy creciendo o no? Porque no tiene que ser algo subjetivo, sino algo bien objetivo, bien marcable. Bueno, aquí Pablo nos presenta, y la Biblia en sí nos presenta, que la vara
con la cual nosotros nos medimos, este canon de medida, es Cristo. Porque Él es la meta. Nosotros estamos llamados al crecimiento espiritual. Estamos llamados a la madurez. Estamos llamados a la santidad. Y tanto la santidad como la madurez, como el crecimiento espiritual, son términos para hablar de nuestro parecer a Cristo. El propósito de Dios con cada uno de nosotros y con la iglesia en general es transformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 y 29 dice exactamente eso. Que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Para el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Y el versículo 19 dice que somos llamados a ser como Cristo. Que Dios está trabajando en nuestra vida para formarnos a la imagen de Cristo. Entonces, la medida es ver a Cristo y ver cuánto yo lo estoy reflejando. Y lo veo a través de la palabra. El crecimiento espiritual no tiene que ver con mi tiempo en la iglesia. La cantidad de años en la iglesia no es directamente proporcional al crecimiento espiritual. Tendría que ser. Debería ser. Pero lamentablemente no siempre lo es. Es decir, vas a encontrar gente que estuvo 30 años en la iglesia y los vas a encontrar siempre patinando sobre lo mismo. Lo vas a encontrar como el autor de los Hebreos, que cuando viene hablando acerca del sacerdocio, del sumo sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdocio según el orden de Melquisedec, se da cuenta que los receptores de la carta no iban a cazar ni uno de lo que él estaba diciendo, y él le dice, de esto tenemos mucho que hablar, y es difícil de explicar, no porque él no podía, sino porque se habían vuelto lentos para entender, porque después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, todavía tenéis necesidad de que se le dé alimento para niños. Cuando tienen que comer comida sólida no la pueden digerir, entonces todavía hay que darle la leche materna, hay que darle cosas que el niño pueda digerir. El autor dice, después de tanto tiempo, tendrían que ser ya maestros, ¿sí? Ya podrían enseñar, tendrían que ser ejemplo, tendría que haber madurez. Pero no siempre el tiempo en la iglesia es igual a madurez espiritual. Porque una cosa es estar escuchando un mensaje y escuchar muchas predicaciones y tener muchos estudios y hacer muchos cursos. Y otra cosa es dejar que esa palabra entre en nuestro corazón y transforme y aplicar todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo durante este tiempo. Una cosa es ser un oidor olvidadizo y otra cosa es ser un oidor y hacedor de la palabra. Entonces yo puedo venir a la iglesia por mucho tiempo, pero venir a la iglesia por mucho tiempo no hace que yo automáticamente crezca espiritualmente. Estoy en buena posición, estoy en un buen lugar, estoy en mejor lugar que aquel que no viene. Pero eso no quiere decir que me va a dar crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no está marcado por el conocimiento en sí de la Biblia. ¿Yo necesito conocer la Biblia para crecer espiritualmente? Sí. ¿Necesito conocer? Sí. Y cuanto más conozca, mejor. Pero no quiere decir que el que mucho conoce la Biblia, mucho también la practica. Hay gente que ni es cristiana y conoce más la Biblia que vos. Hay ateos, hay agnósticos, hay mucha gente que te puede definir la doctrina cristiana quizás de lo que la podés definir vos. O el que está al lado tuyo, si querés, para sacarte de encima. Vos hablás con personas y te la pueden definir mejor, qué es lo que el cristianismo cree. Sin embargo, ellos no practican lo que ellos creen. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Los demonios tienen conocimiento de mucha teología también. Y eso no quiere decir que le ha dado madurez espiritual. Vos vas a encontrar gente que conoce mucho, pero practica poco. Gente que conoce muchas historias de la Biblia, gente que conoce mucha doctrina, pero después hace aguas en cuestiones básicas de la vida cristiana. Porque el mucho conocimiento es bueno, es fundamental, es necesario, pero no es igual al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se da entre tanto y cuanto yo me parezco
cada día más a Cristo. Es cuando el Espíritu Santo está obrando en mi vida, cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a manifestarse en mi vida, y lo que yo veo de Cristo también lo puedo ver en mí o en otros. El crecimiento espiritual uno lo tiene que medir no en cuestión de días o en semanas, sino tiene que agarrar lapso de tiempo un poco más amplio. Tiene que ser natural que vos mires el tiempo en el cual te convertiste y te mires ahora y veas marcas de que Cristo está en vos. Tiene que ser lo natural y lo lógico de que desde, salvo que te haya convertido, no sé, hace una semana, pero si vos te convertiste hace 2 años, de 2 años acá, tiene que haber algo distinto. Tiene que haber algo diferente. Más o menos tiene uno que notarse, decir, che, mi vida cambió desde que Cristo está en mí. Mi vida es diferente, reacciono diferente, tengo gusto diferente, tengo deseo diferente, pensamiento diferente. Yo no soy la misma persona. Y en aquello que le hemos entregado a Cristo podemos ver un antes y un después. ¿Sí? Pero no nos quedemos cómodos con eso. Porque nuestro crecimiento es hasta que nosotros lleguemos allá y todavía no llegamos. Es decir, que tenemos que crecer más. Entonces mirémonos un poquito más acá. Miremos por ahí el último año. ¿Cómo estamos en relación a nuestro crecimiento? Miremos la tendencia de los últimos meses. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? La Biblia nos llama a crecer. Y el crecimiento se mide a través de nuestra semejanza a Cristo, porque ese es el propósito. De cuánto nosotros también estamos aplicando la palabra de Dios que hemos aprendido. Ahora, fíjense que el crecimiento no es solo individual, dije que es un crecimiento corporativo, porque todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar. Cuando un cuerpo crece sanamente, crece en armonía. No es que el brazo te crece 1,5 metros y el otro brazo te quedó ahí. No es que el pie izquierdo ya calza 45 y el derecho todavía 39. Te va creciendo parejo el cuerpo. Cuando hay algo que está sano, cuando hay algo que está bien, hay un crecimiento que es armonioso. Entonces, es importante que nosotros nos centremos en eso. Porque fíjense que nosotros reducimos el crecimiento espiritual a lo mío. Yo crezco espiritualmente porque yo leo la Biblia, porque yo le digo que no a las tentaciones, porque yo sirvo, porque yo hago esto y estoy creciendo espiritualmente. Pero el crecimiento que Dios espera es un crecimiento corporal. Y eso me lleva a mí a tener que preocuparme por mi hermano. Eso te tiene que llevar a vos, por eso decía que no te podés desvincular, no te podés desinteresar del cuerpo, no te podés desvincular de la iglesia, porque si tu hermano no crece, vos, que sos parte del cuerpo, tampoco estás creciendo como Dios quiere. Por eso es que de alguna manera nosotros vamos en contra del espíritu de Caín. Cuando el Señor viene a pedirle cuentas a Caín sobre su hermano Abel, Caín le dice, ¿qué? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Diciendo, él ya está grandecito, ya se puede cuidar solo. Yo me cuido a mí, que él haga lo que quiera. Y la respuesta es que para nosotros es que sí. Cada uno de nosotros tenemos que ser guardianes de nuestro hermano. Dios nos puso en el cuerpo para cuidarnos unos a otros. Es tu responsabilidad. Y te lo personifico, digo, tu responsabilidad y no nuestra y no mía, para que lo pensemos desde ese lado. Porque es fácil normalmente cuando hablamos de esto pensar, y lo dije al principio, en los pastores y en los líderes. Son los que tienen que guardar, son los que tienen que vigilar, son los que tienen que cuidar. Y sí. De hecho, el título pastor tiene que ver con la oveja y tiene que ver con el cuidado. Pero eso como que me quita a mi oveja la responsabilidad de decir, bueno, esto es el pastor. Y en realidad la Biblia a mí como cuerpo me dice que yo tengo que también hacerlo. Y tengo que velar los unos por los otros. Tenemos que animarnos, exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, servirnos unos a otros.
Es mi responsabilidad. Yo tengo que hacerlo. Y tenemos que luchar también con la tentación de que cuando escuchamos cosas así, decir sí, porque a mí nadie me cuida. Sí, porque a mí nadie me visita. A mí nadie se preocupa por mí. Nadie se enteró que a mí me... La tendencia nuestra es eso. Es primero que sí, esto lo tienen que hacer aquellos, sí, la iglesia tiene que hacerlo, y olvidándome que yo soy la iglesia. Y otra es como dar vuelta a la moneda y decir, ay, sí, tienen que cuidarme, sí, tienen que vigilarme, sí, tienen que preocuparse por mí. El mensaje va en que vos tengas que preocuparte por otro hoy. Mañana vení, cualquier cosa cambiamos el mensaje y lo hacemos distinto. Pero hoy tiene que ver con yo preocuparme por mi hermano. Y eso es también una manera de servir al Señor, porque la obra del ministerio tiene como objetivo el crecimiento de la iglesia. Entonces vos tenés que preocuparte por tu hermano. Y si el Señor tiene que pedir cuenta por tu hermano, vos no podés decirle como Caín, bueno, es ya grandecito, ya tiene más años que yo en la iglesia, ya lo visitamos un montón de veces, ya le dijimos lo que hay que hacer, ya sabe, si ya sabe lo que tiene que hacer, si ya se le dijo, más claro imposible, con el mensaje del domingo, clarito, no necesita más nada. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ocuparnos y el crecimiento mío va a depender también del crecimiento tuyo, porque somos un cuerpo. Entonces necesitamos trabajar, dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Y esta unidad de fe, la fe puede significar confianza, fidelidad, o puede significar doctrina. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a tener esa misma fidelidad al Señor, o hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina, a la unidad de la comprensión de la palabra. Y las comunidades cristianas necesitaban esto en el primer siglo porque había muchos falsos maestros que se estaban levantando y la herejía estaban empezando a introducirse dentro de la iglesia. De hecho, en el versículo 14 uno luego lo puede ver. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento tiene que ver con no solamente con conocimiento intelectual, sino con conocimiento experimental. Conocer en relación, relacionarse con el Hijo de Dios. Una relación, dice, a un varón perfecto. Y cuando habla de varón perfecto está hablando de madurez. Varón perfecto era aquel varón que había crecido, que había dejado de ser un niño, que estaba plenamente desarrollado. Y ese es el objetivo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volvemos a lo mismo. A que la medida nuestra, hacia donde nosotros nos dirigimos, es hacia la plenitud de Cristo. Hacia ahí tenemos que crecer. Vemos nuestra vida y nos damos cuenta de que todavía nos falta. De que no podemos descansar. De que no hay nadie que pueda decir, bueno, yo ya estoy. Yo con esto me alcanza, con esto me conformo. No estoy como queremos, pero estoy mejor que aquel. Entonces, estoy bien. No. La Biblia me llama a mí a superarme. A crecer. A decir como Pablo, de tener esa santa insatisfacción, de decir no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, no me detengo. Mi mirada está puesta en Cristo, esa es la meta, hacia allá me dirijo, tengo que crecer. Pero no puedo desentenderme del cuerpo, pero no puedo desentenderme de la comunión con los hermanos. No puedo desentenderme de la iglesia porque no voy a crecer entre tanto que el cuerpo no crezca. Y porque yo estoy llamado también a ayudar a mi hermano a que pueda crecer para que todos lleguemos. Porque no hay crecimiento si no hay unidad. Si la iglesia no tiene unidad, no vamos a poder experimentar el crecimiento que Dios quiere para nosotros. Pero cuando nosotros, en unidad, y entendiendo la diversidad de que cada uno tiene una función, tiene un rol, tiene un don, tiene un ministerio, tiene un llamado y lo va cumpliendo juntos, con conciencia de cuerpo, vamos esforzándonos en la gracia de Dios para crecer. Vamos a ver cómo la iglesia va a ir madurando y va a ir creciendo hasta poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo te invito a que te pongas en pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Vamos a orar antes de terminar la reunión.
Pero pidámosle al Señor. Quizás alguno todavía ni sabe qué es lo que el Señor quiere para su vida. Cuando le hablan de dones, de ministerios, algunos están diciendo, ¿a mí? ¿Yo? Y la Biblia dice que a cada uno de los miembros de la iglesia, Dios le da dones. Dios tiene un llamado, Dios tiene un lugar. Aún tiene un lugar preparado para aquellos que ni siquiera son iglesia todavía. Porque el Señor aún tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y aquellos que vayan siendo añadidos, también encontrarán un lugar. Porque lo bueno es que en el cuerpo de Cristo no se llenan las vacantes. Siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Hay un llamado y hay dones y hay recursos sobrenaturales del Espíritu Santo que son ilimitados. Dios tiene un propósito con tu vida en el lugar donde Él te puso. En el lugar donde Él te puso, quiere que le sirvas. Y podés dar fruto. El Señor quiere que seas una semilla que pueda dar fruto, que pueda crecer y dar fruto en el lugar donde Él te planta. Quizás tu llamado no sea un llamado visible. Quizás los resultados de tu llamado excedan a tu generación. Como hablábamos el otro día, quizás tu llamado sea como una abuela de Timoteo. Una tercera generación vio el producto de la fidelidad de una abuela. El servicio que esta abuela presentó al Señor, criando a su nieto y enseñándole las Sagradas Escrituras, aquel que se convertiría, el joven Timoteo. Tomaría un legado que el apóstol Pablo le daría y que serviría para bendecir a generaciones, para bendecir iglesias, para bendecir multitudes. Ese ministerio está apoyado, está cimentado en la fidelidad de una abuela. Lo tomamos como un paradigma de una persona que ministra a uno, pero que los resultados de su ministerio exceden a su generación. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por una abuela como Timoteo, como la que tuvo Timoteo. Gloria a Dios por aquellos que están dispuestos a servir al Señor en la intimidad, en lo secreto. Por aquellos que llevan un ministerio de intercesión y se levantan en las madrugadas a interceder y clamar. Y quizás nadie lo sabe. Y quizás nadie lo ve. Pero gran parte de los éxitos, de las labores de la iglesia, radican en esa persona que dobla sus rodillas y se para en la brecha e intercede. Y Dios derrama de su gracia, Dios derrama de su poder. Hay un lugar, hay una función, hay un llamado, hay un ministerio. Y a donde Dios te llame y de donde Dios te quiera poner, Él te va a dar todo lo que necesites para poder servirle en ese lugar. Sea dentro del templo o fuera del templo. En todo lugar será un ministerio. En todo lugar será un servicio. En todo lugar será una ofrenda. En todo lugar el nombre del Señor va a ser exaltado y va a ser glorificado. Dios quiere usar tu vida, pero que tu servicio sirva para el crecimiento de la iglesia. No para tu crecimiento personal, no para tu crecimiento individual, sino que tenés que mirar el cuerpo, tenés que mirar la iglesia y trabajar juntos para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda madurar, hasta que todos lleguemos. Y oro para que el Señor pueda despertar carga en tu corazón por algún hermano que lo estás viendo rezagado. Estamos creciendo, estamos todos tratando de llegar, pero hay una persona que se está quedando atrás, que está vacilando, que está mirando atrás habiendo puesto su mano en el arado. Y quizás el Señor te permite que lo puedas ver. Quizás el Señor te lo está mostrando. En ese momento, con alguna conversación que estás teniendo en la semana, porque solés escribir, te solés verlo, te estás dando cuenta de que hay un fuego que se está apagando, que hay alguien que está dejando de servir, que hay alguien que está apocado en su ánimo. Bueno, tu crecimiento espiritual también depende del crecimiento espiritual de esa persona, porque somos cuerpo, somos iglesia. Nuestra responsabilidad es preocuparnos, pero también ocuparnos, orar, ministrar, alentar,
Y ahí tenés un servicio también al Señor. Buscar la comunión con los hermanos, no desinteresarte, no aislarte, no desvincularte, sino relacionarte, porque estamos creciendo como cuerpo hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. No se trata de salvarte vos, no se trata de llegar vos, se trata de que todos podamos llegar como cuerpo, como equipo. Hay una meta y somos responsables los unos de los otros. Que el Señor pueda despertar en nosotros esa carga, que el Señor pueda poner en nosotros ese sentido de responsabilidad, y que cuando nosotros vayamos a hablar, vayamos en nombre de Jehová de los ejércitos. Y que cuando nosotros vayamos a ministrar, ministremos con el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros hablemos, hablemos las palabras que Dios da. Y que cuando nosotros nos dispongamos a servir al Señor, veamos la gracia de Dios obrando a través de nuestras vidas. Oro para que tu vida se transforme en un vehículo de la gracia de Dios, en un canal del poder del Espíritu Santo, de la unción. Oro para que puedas ver al Señor obrando en tu vida a través de tu ministerio. Oro para que el Espíritu Santo pueda derramar dones sobre tu vida. Oro para que tu espíritu sea lleno del Espíritu Santo, para que podamos ser llenos del poder de Dios. Oro para que el Señor abra tus ojos para poder ver la necesidad que hay en derredor tuyo. Oro para que el Señor pueda transformar tu corazón en un corazón compasivo, que pueda sacar de tu vida el egoísmo, que pueda sacar de tu vida el individualismo, de pensar en lo tuyo propio para también pensar en lo de los demás. Oro para que en la iglesia pueda haber el sentir que hubo en Cristo Jesús, y oro para que podamos crecer en unidad. Oro para que podamos crecer de tal manera que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Señor, trabaja en nuestra iglesia, que es tu iglesia, es tuya. Tú eres Señor, tú la edificas, tú la sustentas, tú la lavas, tú la cuidas, tú la preparas como una iglesia, Señor, gloriosa para el encuentro tuyo. Señor, sigue con esa fidelidad sustentándola. Derrama agua limpia en medio de nuestros corazones y límpianos, purifícanos y permítenos crecer como tú quieres. Anhelamos ser como Cristo, Padre. Transforma nuestras vidas de tal manera que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, que nuestras metas, nuestros deseos puedan reflejar a Cristo. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por este tiempo y por esta reunión. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale fuerte el aplauso a Él.